Continúan las revelaciones en el caso de la masacre de Tamaulipas. 5 sobrevivientes son testigos protegidos y su testimonio puede ser vital. El gobierno de Guatemala envió un reclamo formal a la OMS por el retraso en el mecanismo COVAX. Inició el proceso de elección de magistrados de cortes de apelaciones. A los diputados les llevó más de 2 horas elegir a tan solo uno de los postulantes. Sala Primera de Corte de Apelaciones confirmó sentencia absolutoria a favor del militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez. El Ministerio de Cultura informó sobre las actividades de independencia que se llevarán a cabo para celebrar el bicentenario. Un juez federal en Estados Unidos prohibió indefinidamente la moratoria de deportaciones impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden. Bienvenidos, esta es su casa, la Casa del Análisis, tiene 23 y su programa A la Medida. Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti también. Muy buenas noches, Julio, un gusto compartir contigo Gracias. El análisis en estos 3 temas que tenemos preparados para usted, donde vamos a estar tocando diversas aristas de esa coyuntura nacional. Y pues uno de los grandes temas, Julio, que hay que darle seguimiento es la muerte de los guatemaltecos en Tamaulipas. Claro que sí, la masacre de Tamaulipas. ¿Empezamos con ese tema, te parece? Iniciamos, sean bienvenidos. El presidente Alejandro Yamatei se pronunció en relación al avance que presentan las investigaciones en México por el asesinato de 16 migrantes guatemaltecos, hecho ocurrido en la frontera de Tamaulipas el pasado 22 de enero. Nosotros hemos sido muy respetuosos de exigirle al gobierno mexicano que tiene que investigar. Hay un proceso de investigación que nosotros mismos hemos apoyado. Hay testigos protegidos que nosotros mismos apoyamos, que no hemos hecho mayor escándalo, pero que en un tratado humanitario con el embajador de los Estados Unidos logramos poner a 5 sobrevivientes en los Estados Unidos, en donde están declarando en forma reservada. Confío en que las autoridades mexicanas oigan a estos sobrevivientes y tomen las decisiones y el caso esté en la órbita federal, no en la órbita estatal. El Estado de México, después del análisis de las pruebas de ADN, confirmó que 16 de las víctimas eran ciudadanos guatemaltecos. Hasta la fecha, 12 policías están detenidos por participar en la masacre. Cuando hablamos del tema, de lo ocurrido en Tamaulipas el pasado mes de enero, Sandy, estamos hablando de una masacre literalmente llamada así, donde 16 ciudadanos guatemaltecos originarios de Comitancillo, San Marcos, perdieron la vida a manos, aparentemente, dadas las investigaciones del gobierno de México, de policías del estado de Tamaulipas, probablemente de agentes de migración, y que encima de todo fueron carbonizados, es decir, una cuestión terrible. Creo que se necesita un pronunciamiento bastante fuerte y una exigencia por parte, obviamente, del Estado de Guatemala hacia el Estado de México. Y hoy, una nueva noticia: 5 sobrevivientes que se constituirán, o mejor dicho, ya lo han hecho, como testigos protegidos. Ojalá que la protección que tengan también esos testigos sea bastante fuerte, bastante buena, Julio, porque sabemos que también ser testigo en casos como estos pues genera algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces también van a ser muy importantes sus testimonios, porque ellos fueron los que vieron lo ocurrido y pueden dar entonces fe de lo que pasó ese día de la masacre. Julio, 32 días han pasado desde que se registró y desde que se dio a conocer esta tragedia. Han existido algunos avances, pero te diría que todavía vamos a paso de tortuga. No, vamos muy lentos y aquí tenemos que ser bien claros en esto. Qué bien saber así, a ese paso de tortuga, de que por lo menos no todos los guatemaltecos murieron. 5 que ahora están bajo el cuidado, y eso es muy importante, de los Estados Unidos, pero de América, ¿verdad? Y eso también hay que agradecerlo a ese gobierno, pero
Lo que no podemos realmente dejar pasar es lo que tú dices, la lentitud de la investigación, la lentitud del avance de esto, el tema de que parece que cada día que pasa se acerca más a lo que es la impunidad y a no resolver y a una falta de voluntad inclusive política de parte del Estado mexicano. Quiere decir que nosotros también como Estado guatemalteco tenemos que responder de una manera dura, hacer la exigencia donde corresponda. Si ya la vía diplomática, si ya la forma amistosa ha pasado, pues bueno, ahora vamos a una forma tal vez de hecho, una forma fuerte. ¿Dónde están los pronunciamientos? ¿Qué dicen las cortes? Aquí sí no dicen nada. ¿Qué dice en las instituciones de derechos humanos? Tampoco dicen nada. Y obviamente los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque a la larga nos queda también un camino y puede ser el mismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Vamos con datos, Julio, para poder entonces calificar este tipo de situación. Una masacre. Hay que decirlo. Hay que decirlo, Sandy, porque sin lugar a dudas, tú lo has dicho, esta es una masacre en contra de ciudadanos guatemaltecos que tenían un solo pecado, entre comillas pecado, el de ser migrantes buscando el sueño americano. Asimismo, por la poca información que hasta el momento se tiene del caso, Sandy, parece ser que este crimen va orientado no solo a una masacre, sino que un delito de los denominados de lesa humanidad, llamada ejecución extrajudicial. Se sabe que con la colaboración del gobierno estadounidense, algunos sobrevivientes, 5 específicamente, de esta masacre, están aportando datos sobre el caso en calidad de testigos protegidos y ojalá, como tú dijiste, de verdad los protejan. Hasta el momento los pronunciamientos de parte del Estado de Guatemala han sido por la vía diplomática. Hay que analizar ya si esto amerita llevarse a una situación de hecho más fuerte, de facto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede ser, yo estoy seguro, Sandy, que si esto le hubiese pasado a ciudadanos mexicanos, el Estado mexicano estaría exigiendo definitivamente la resolución, no digamos a ciudadanos europeos y ciudadanos estadounidenses. Y señoras y señores, aquí no hay ciudadanos de primero, segundo, tercera categoría, todos por igual. Estos 16 guatemaltecos originarios de Comitancillo San Marcos exigen ellos, sus memorias y por supuesto sus familias, justicia, pero por sobre todo nosotros, toda la población guatemalteca, todo el Estado de Guatemala debe exigírsela a los Estados Unidos mexicanos. Totalmente, Julio, es un caso que no se debe quedar impune. Correcto. Y que esperamos que también se le dé esa urgencia que requiere, que ellos incluso puedan ir arreglando sus problemas en el tema de seguridad, porque sabemos que pues bueno, es un gran problema el que tienen en estos puntos fronterizos, donde ya se han evidenciado distintos vejámenes que se cometen contra migrantes, Julio. En esta ocasión, lamentablemente, tocó a Guatemala, pues, dar los muertos, te diría así, porque literal es una situación que algunos incluso les cuentan, imagínate, muertes que son expuestas como estas, pero no sabemos también otros casos que se pueden ir registrando que tal vez no son en grupos, pero también a nivel individual que se dan diferentes situaciones, las cuales también merecen ser investigadas, Julio, que se puedan desarticular esas estructuras criminales, pero pareciera que lejos de desarticularlas existen cada vez más, porque testigos o algunos testimonios han indicado que no solo tienen que enfrentarse a un grupo delincuencial, sino que son varios. Incluso el caso de estos guatemaltecos que estamos viendo en este momento que fallecieron lamentablemente, quienes ya se habían comunicado con sus familiares donde les dijeron que les habían robado absolutamente todo y que tuvieron que dar todo lo que tenían porque si no los iban a matar, y fue la última comunicación que tuvieron con los familiares. Se supone que fue otro grupo y que quien hizo eso pertenece a otra estructura, y que estén involucrados también funcionarios de gobierno es muy delicado. Esto es muy delicado y es que hay que explicar nuevamente cómo es que funciona esto. Lamentablemente es una alta corrupción de otro estado que se ha convertido en un narcoestado y en un estado con anomia y un estado con características también de estado, si no fallido, al menos débil y muy débil. Me refiero a los hermanos de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque fíjate que en las investigaciones, no de este caso, sino que otras, se ha logrado determinar que los tratantes de personas, los polleros, como ellos le llaman, los coyotes, como se le dice aquí en Guatemala, tienen que pagar en los distintos estados, en las distintas regiones, que son dominadas por los distintos también multicárteles del narcotráfico que hay allí en México, a ciertas cuotas para poder pasar con migrantes. ¿Qué pasa? Ellos a cambio les dan, imagínate tú, un PIN, ¿verdad? Con un número, con una clave, y a través de ese PIN, si se lo das, te siguen
continuar tu viaje en ruta. Y si no lo hacen, precisamente pasa esto. Pero el colmo de los colmos es que al servicio, porque esta no es la primera vez, tú lo dijiste bien, al servicio de estos cárteles del narcotráfico se encuentran policías municipales en aquellos lugares y policías estatales y federales. Esto sí es una situación lamentable. Quiere decir que México también está viviendo una situación terrible en materia de seguridad y que es un estado cooptado por el narcotráfico. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros los guatemaltecos de que eso pase y de que estén matando a los migrantes? Exactamente, Julio, es un crimen el que se ha cometido, sin duda alguna. Así es. Y por lo tanto también las familias están pidiendo justicia, familias que se quedan en situaciones peores, que fueron las que motivaron a sus seres queridos a buscar el famoso sueño americano y que ahora pues no tienen el consuelo ni ese apoyo, imagínate, para poderse recuperar económicamente. La escasez económica, la falta de oportunidades motivaron a estas personas a arriesgarse para darle lo mejor a su familia y ahora estas familias se quedan sin su ser querido y sin esa oportunidad. Claro, porque perdieron la esperanza, perdieron lo que ellos creían que iban a tener, pero lo peor de todo, aparte de la inversión, porque esto no es de gratis, perdieron también la vida de sus familiares. Vamos con más datos, por favor. Vamos entonces con este análisis, Sandy. Fíjate que este hecho enlutó a varias familias, ya lo dijimos. Comitancillo San Marcos, el lugar del luto de esta masacre, por lo que es deber del Estado guatemalteco exigir justicia a través de la pronta resolución de este caso. Con relación a los denominados testigos protegidos, menester es que México aproveche la información que han brindado ya, a efecto de seguir líneas de investigación que sean más concretas. La masacre de Tamaulipas no es la primera, por lo cual, sin excepción, debe exigirse la celeridad, la colaboración de México para que este crimen, por favor, no quede en la impunidad. La vida es uno de los derechos fundamentales, Andy. Todas las vidas son igual de importantes e igual de valiosas. Debemos exigir y demandar justicia pronta. Y solo quiero aclarar algo. Todas las vidas de los ciudadanos de bien, porque las vidas de los delincuentes, la vida de los asesinos, la vida de los violadores, la vida de aquellos que matan a las buenas personas acá, tanto en México, en Guatemala, en El Salvador, Costa Rica, en todos los países, esas vidas sí no merecen ser respetadas. Pero en este caso, las vidas de personas que iban con un sueño americano que se convirtió en su muerte, en su fin, necesitan, gritan, claman y exigen justicia. Totalmente, Julio, que no se olviden también de los familiares, porque, repito, la situación precaria continúa en ellos y va a ser incluso peor, te diría. No sabemos cuál fue el mecanismo que se utilizó para que estas personas viajaran, si tuvieron que endeudarse, si tuvieron que empeñar algo. ¿Cuál es la situación que enfrenta cada una de las familias? Porque si no, imagínate, tener esta pena de que si existe una deuda, ver cómo se logra solventar, porque no es que también los coyotes te vayan a decir, bueno, mire, o la persona que le prestó el dinero, como se murió su familia, no se preocupe. No, también es un seguimiento que ojalá y las autoridades puedan darle, nuestras autoridades, aquí compete a ellos también, y que puedan ayudarles de alguna forma para que ellos traten la manera de ir saliendo adelante, Julio. Totalmente cierto, Sandy. Guatemala llora sangre. Total. No es posible esto que está pasando. Y no solo por el hecho de la masacre, no solo por haberse enlutado las familias guatemaltecas allá de Comitancillo San Marcos. Llora sangre realmente por esa falta de oportunidades, por esa falta de condiciones de vida que hace que nuestros guatemaltecos tomen esa arriesgada, casi mortal decisión de emigrar, como lo estamos viendo en esta situación. Ya vemos que si aquí no hay oportunidades de empleo, de trabajo, de crecimiento, y que ahora lo que antes, en la década de los 80s y 90s, podía constituirse en el sueño americano, hoy es la pesadilla americana, que ni se llegas a Estados Unidos, no queda sin ninguna alternativa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para salir de allí? Exigimos justicia, justicia para estas familias, justicia porque los guatemaltecos también merecemos ese trato, Julio, merecemos que se logre esclarecer esta situación, que conforme pasa la investigación también va generando más dudas y esperamos que todos los implicados puedan pagar y puedan enfrentar la justicia. Haremos una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablamos de la vacuna contra el COVID-19. Claro que sí, y el reclamo, claro, nuevamente, y esta es una posición ya que parece universal para el Estado de Guatemala como Estado ante el mecanismo COVAX de la OMS, que a nosotros no nos ha llegado ninguna vacuna, que ya están pagadas. Vamos a la pausa, recuerde que somos a la medida.